Mientra miija tomaba sopa para recuperars después de estar enferma, mire el grand oso de peluche que yacia junto a ella. Una sensation de inquiétude me recorrió por completo. De inmediato, mire más de cerca los ojos del oso de peluche, y el que encontré me dejó sin palabra. Después de revisarlo minuciosamente sin dudar ni un segundo, l'ame al 911. Y el que sucedió después cambió por completo la forma en que veo la verdadera cara de mi familia, las personas a las que l'amaba papa, mama y mi hermano menor. En de entrar en los detalles de la historia, permittant de decir gracia desde el fondo de mi corazón. Gracia por tomarse el tiempo de seguir la historia. Hola a todo. Soy Harold, tengo 45 años y vivo con mi esposa y mi hija en Atlanta, Georgia. Nos acabamos de mudar aquí hace poco más de un año y todavía estamos empezando con un nuevo trabajo, nuevo colga y nuevo vecino. Todo se siente desconocido, pero es el precio que mi familia estuvo dispuesta a pagar por la paz. La historia que cuento hoy sucedió hace más de 2 años. En aquel entonces, todavía vivíamos en Denver, Colorado. Todo comenzó con el cumpleaños número 14 de mi hija, un día a final de agosto, y el regalo inesperado que recibió. Ese regalo fut el comienzo de tragedia que nunca pensé que ocurriría en mi familia. El nombre de mi hija es Zoe. Nació 2 años después de casarnos. Desde que tuvimos a Zoe, nuestra vida han sido más feliz con su risa y los picnics de fin de semana o las cenas familiares sentado junto en la sala viendo película. Zoe es la luz de mi vida. La razón por la que me despierto cada mañana intento trabajar duro. Tal como en año anterior, mi esposa y yo organizamos el cumpleaños número 14 de Zoe en casa. Hicimos un pastel, cocinamos junto e invitamos a alguno de los amigos cercanos de Zoe a la fiesta de cumpleaños. Mi hija es una nina sensata. Sabe que nuestra familia no es rica, así que nunca pide grande fiesta de cumpleaños ni regalo caros. Ella necesita una fiesta sencilla con papá, mamá y alguno amigo cercano. Eso es suficiente. Esto me hace sentir tanto orgulloso como desconsolado. Orgulloso porque se porta bien y es comprensiva. Desconsolado porque tiene que crecer más rápido que otro nino. E una cosa que ha deseado durante mucho años, que en su cumpleaños estuvieran el abuelo, la abuela y el tío Jerry. Cada cumpleaños sin elo, los ojos de Zoe mostraban una tristeza que intentaba ocultar. Hace unos años, los invité a las fiestas de cumpleaños de Zoe varias veces, pero no vinieron. Una vez, estaban ocupados viajando con la familia de Jerry. Otra vez, tenían algo urgente, y a veces ni siquiera se molestaban en responder a mi mensaje, así que dejé de invitarlo a las fiestas. Durant esto, probablemente entiendo algo sobre mi familia extendida. Mi hermano menor se llama Jerry, quien es 4 años menor que yo. Trabaja como ingeniero tecnológico y gana casi $300,000 al año. Gracias a esa enorme cantidad de dinero, puede levar a mi padre de viaje o comprar el regalo caros cada año. En cuanto a mí, soy solo un contador normal que gana $50,000 al año después de impuesto, justo es lo suficiente para cuidar de las vidas de mi esposa y mi hija. Mi padre tampoco carece de bien. Posee casi $4 millones. Este dinero que heredaron de mi abuelo después de que falleció en 2010. Y para él, soit como si no existiera. Todo gira en torno a Jerry, Jerry y Jerry. A pesar de su ausencia, la fiesta de cumpleaños número 14 de Zoe fut agradable gracias a la mort de mi esposa y yo, y su amigo. Nuestra casita se llenó de risa y el brillo de las velas en el pastel casero. Zoe sonrió brillantemente cuando apagó las velas, y supe que había deseado algo real y especial. Después de la fiesta, publiqué una foto en mi página personal con la leyenda, Feliz cumpleaños a mi amada hija. Espero que te le gan las mejor cosa. La foto recibió mucho me gusta y comentario de amigo y colga. En ese momento, no tenía idea de que esa foto era el comienzo de la tragedia que le legaría a mi hija. No sabía que alguien estaba observando, planeando, esperando la oportunidad para hacer algo malo a mi hija. 2 días después de la fiesta de cumpleaños era fin de semana y mi familia recibió a uno invitado inesperado. Eran mi padre y la familia de Jerry. Le garon a las 7 heures de la tarde. Cuando abrí la puerta,
me que des congelado uno seguindo. Me sorprendio mucho verlo aparecer con un grand pastel y un regalo tremendo. Era un oso de peluche quasi del tamaño de un adulto con un pelage marron suave au jaune negro brillante. Al verlo Anton s'entendit su intention al venir a mi casa y me senti feliz por su apparition. Mi corazón se sintió reconfortado después de tanto ano frio. Mi padre trajeron el pastel. El grand oso de peluche fut un regalo de mi hermano menor, Jerry. El le dijo a Zoe que había elegido este oso como un regalo especial para mi hija y quería compensar todo los años que se había perdido. En la sala, admitieron que durant mucho ano nos habían tratado mal a mí, a Zoe y a mi esposa Serena. Jerry fut quien habló primero. Me miró con ojo apparentement sincero y dijo, Harold, el lo siento. Si la photo que publicaste del cumpleaños de Zoe. Mirando esa foto, me di cuenta de que nuestra familia ha sido demasiado indiferente contigo, con Serena y con Zoe durante demasiado tiempo. He estado demasiado ocupado con el trabajo y olvidé los lazos familiar. Quiero cambiar, quiero compensar todo eso ano que han pasado. Al escuchar esa palabra de la boca de Jerry, se me hizo un nudo en la garganta. Todo eso ano de ser menospreciado, ignorado, comparado, todo pareció desvanecer en ese momento. Crei que finalmente podiam ver a mi pequeña familia. Y, por supuesto, mi padre también cambiaron su actitud cuando escucharon hablar a Jerry porque siempre se ponían del lado de Jerry. Mientras Jerry cambiara, ello también cambiaban. Mamá abrazó a Zoe y dijo que había extrañado mucho a mi hija. Papa me dio una palmadita en el hombro y asintió como una forma de admitir su error sin ponerlo en palabra. Zoe estaba tan feliz que no podía hablar. Abrazó fuerte al oso de peluche, con los ojos brillantes como si le hubieran dado el mundo entero. Por primera vez en 14 años, pudo celebrar su cumpleaños con el abuelo, la abuela y su tío. Después de la fiesta de ese día, Zoe fut honesta con ello sobre su sentimiento. Miró al abuelo, a la abuela y al tío con ojo esperanzado y dijo, espero que el próximo año el abuelo, la abuela y el tío aparezcan en la fiesta para poder presumir ante mi amigo. Ello aceptaron de inmediato. Mamá prometió venir temprano para ayudar con los preparativos. Papa dijo que le compraría a Zoe un regalo realmente especial. Jerry prometió traer a toda su familia para que los primos pudieran jugar juntos. Al ver la alegría en los ojos de mi hija y el cambio notable en mi familia, me paré junto a la ventana sosteniendo la mano de mi esposa y sonreí con total felicidad. Serena apretó mi mano con fuerza y supe que ella también estaba conmovida. Después de tanto ano de espera, finalmente mi familia estaba verdaderamente reunida. En ese momento, creí que real me habían cambiado. No tenía idea de que era el sucio plan de mi hermano. No sabía que cada una de su sonrisa era falsa. Cada una de su promesa era una mentira. Y la photo de cumpleaños que publiqué en las redes sociales con todo el orgullo de un padre fut exactamente lo que le permitió acercarse a mi hija. Después de su visita y la celebración tardía del cumpleaños, los siguientes meses transcurrieron pacíficamente. Zoe colocó el oso de peluche justo en su cama, y cada noche lo abrazaba mientras se quedaba dormida. Me dijo que era el regalo más significativo que había recibido porque representaba el amor del abuelo, la abuela y el tío. Pero entonces ocurrió un incident menor en mi familia. Y gracias a ese incident, pude exponer el plan de mi hermano. Cuando descubrí la verdad, Zoe de repente enfermó gravement debido al cambio de clima. Los frentes fríos que entraban hicieron que Zoe no pudiera sobrellevarlo y tuvo que ser hospitalizada para recibir tratamiento. Alguno día tenía fiebre alta, tosía mucho y estaba tan agotada que no tenía fuerza para hablar. Durante esos días, mi padre y la familia de Jerry vinieron al hospital a visitar a mi hija. Su preocupación me conmovió. Jerry incluso trajo flor y fruta. Sentado junto a la cama del hospital de Zoe durant hora, observé esa escena con el corazón cálido, pensando que tenía razón al esperar pacientemente todo eso ano. Después de una semana de tratamiento en el hospital, le permitieron volver a casa. Mi esposa y yo no turnamos para cuidar a Zoe durante esos días. Pedí trabajar desde casa para poder cuidarla cómodamente. Y fueron esos momentos cuidándola los que me ayudaron a exponer una verdad repugnante. Ese día, alrededor de las 11 heures de la mañana, le lever sopa a la habitación de Zoe.
Miantra miija tomaba la sopa, me sentais jinto à la cama y miré al rededor dessus habitation. Miojo se detuviron accidentellement tant elle grand oso de peluche que Yassia jinto à ella. Elle regalo que Géry le habia dadoante. Una sensation de inquiétude me recorio por completo. No entendia porque, pero algo no estaba bien. De inmediato, me levanté y me acerqué al oso de peluche, mirandolo mas cuidadosamente. Segui mirando fijamente al oso de peluche, especialmente su brillante ojo negro. Había algo extraño en eso ojo. No parecían los ojos de un animal de peluche normal. Eran más brillante, más profundo, como si algo estuviera escondido dentro. Me incliné, acercando mi cara a los ojos del oso. Y en ese momento, mi corazón pareció dejar de latir. Dentro del ojo izquierdo del oso, escondido detrás de la capa de plástico negro, había algo diminuto pero claro, una lente. Inmediatamente lo reconocí como una lente de cámara, y enseguida pensé en eso caso sobre los que los medio habían escrito acerca de cámara espía oculta. Con mano temblorosa, presioné suavemente alrededor del área de la cabeza del oso. Dentro, había algo duro, norelno. Palpé hacia el área del estómago y sentí un pequeño objeto plano, como un dispositivo electrónico. Lo que descubrí me dejó sin palabra. En ese momento, pensé inmediatamente en Géry y en Elo que le había hecho a mi hija. Después de revisar minuciosamente sin dudar ni un segundo más, salí de la habitación de mi hija con la excusa de ir a buscar más agua. Traté de mantener la calma. Caminando rapidamente hacia mi oficina, serré la puerta y tomé mi teléfono. Llamé al 911 de inmediato. En mi cabeza en ese momento, quería mandar a Géry al hospital en una ambulancia, pero sabía que si no tenía prueba, perdería. Así que llamé al 911. Mi voz temblaba cuando le conté al operador. A mi hija le regalaron un oso de peluche. Encontré que el oso tiene una cámara dentro. Sospecho que mi hija está siendo vigilada. Por favor, envía a alguien para ayudarme. La operadora inmediatamente me hizo varias preguntas para confirmar la dirección y la situación. Después de eso, dijo que la policía llegaría en unos 30 minutos. Después de la llamada con la operadora, volví a la habitación de mi hija. Para entonces, Zoe había terminado de comer y estaba durmiendo de nuevo porque su cuerpo no estaba débil. Después de unos segundos de duda, giré suavemente la cara del oso de peluche hacia la pared. El instinto de padre en mí quería tirarlo o reducirlo a ceniza, pero sabía que era una prueba sustancial. No podía dejar que las emociones controlaran mi acción. Durante todo el tiempo que esperé a que llegara la policía, esperaba estar equivocado. Esperaba que fuera solo un error, que el oso de peluche fuera solo un juguete normal con un diseño especial. Porque si lo que sí era la verdad, no sabía cómo enfrentar a mi hija, y no sabía cómo castigar a Géry de una manera que igualara su crimen. 30 minutos después, la policía llamó a mi puerta. Dos hombres en uniforme, rostro serio pero voz amable, los invité rapidamente a pasar a la casa, luego bajé cuidadosamente el oso de peluche de la habitación de mi hija para que lo examinaran. Usando equipo especializado, la policía descubrió rapidamente que dentro de los ojos del oso que Géry le dio a mi hija había una cámara oculta, un modelo moderno que podía grabar tanto video como audio. Este tipo de cámara podía conectarse a teléfono inteligente, permitiendo al observador ver todo lo que sucedía en la habitación en tiempo real. Justo después de eso, con mi permiso, abriron la sección de la cabeza del oso. Adentro había un sistema complejo con una cámara, un micrófono y un transmisor inalámbrico. Todo estaba hábilmente escondido dentro de la capa de relno. Lo que sí me dejó sin palabra. Fue entonces cuando me di cuenta de que Géry, mi propio hermano, había estado vigilando a mi hija. Mi hija tenía solo 14 años, pasando por la pubertad, y él había estado haciendo esa cosa repugnante durante los últimos 3 meses. El oso de peluche se sentaba justo en la cabecera de la cama de Zoe, mirándola cada noche cuando se cambiaba de ropa, cuando dormía, cuando hacía todo lo privado en su propia habitación. On peor, Zoe es su propia sobrina. Esta traición no la puedo perdonar. Después de descubrir la verdad, informé a la policía sobre quién le había dado el regalo a mi hija. Relaté los detalles sobre esa noche,
sobre como Geri trajo el oso, sobre su mentira suave. La policia anotó esto como un caso de vigilancia ilegal de un menor, un delito grave bajo la ley. Confiscaron el oso de peluche como evidencia y también me informaron que irian a la casa de Geri para tomar su declaración e investigar más a fondo. Afortunadamente, durant todo el tiempo que la policia estuvo trabajando, Zoe estaba tan agotada que durmió profundamente y no supo lo que estaba pasando. Le agradecí a Dios por eso. Ella no necesitaba presenciar la escena. No necesitaba saber la horrible verdad en este momento. Después de que la policia se fut, me senté pensando en mentir la mi hija. Mi hija tenía solo 14 años. Ici le dijera que su propio tío le había dado el regalo y la había estado vigilando durant los últimos 3 meses, definitivamente estaría en shock. Perdería la fe en todo en la familia, en el amor que pensaba que acababa de recibir. Incapaz de encontrar una razón, llamé inmediatamente a mi esposa y le informé de la emergencia. Solo 15 minutos después, mi esposa estaba en casa. Después de contar todo, Serena lloró. Enterró su cabeza en mi hombro, su cuerpo temblando de ira y dolor. Finalmente, después de calmarnos, encontramos una explicación razonable para la desaparición del oso de peluche. Fut que mi esposa había derramado salsa accidentalmente sobre el oso y el animal de peluche estaba siendo levado a un limpiador profesional. Después de que todo estuvo arreglado, mi esposa pidió tomarse la tarde libre y quedarse en casa para ayudarme a cuidar de nuestra hija. En cuanto a mí, tenía cosa más importante que hacer antes de que la policía llegara a la casa de Geri. Después de que mi esposa llegó a casa, decidí ir a la casa de Geri y darle lo que se merecía. Durant ese largo viaje de 20 minutos, los recuerdos me inundaron. Recordé el consejo de mi esposa desde los primeros días después de casarnos. Mi esposa había sugerido muchas veces que nos mudáramos a otro lugar para vivir juntos. Ella podía ver el favoritismo que mi padre mostraba hacia mi hermano. Lo vio desde los primeros días cuando la llevé a casa para conocer a la familia. Todo porque mi hermano era más exitoso financieramente que yo. Aunque veía claramente su favoritismo, todavía quería quedarme en Denver. Todavía esperaba que alguien de mi familia, mi esposa y mi hija fueran reconocida y tratada bien por mi padre. Después de tener a nuestra hija, seguí pensando que mi padre cambiarían de opinión y amarían a su nieta. Pero no, permanecieron frío, todavía tenían favorito. Y quien recibía el amor de mi padre seguía siendo Geri junto con su esposa e hijo. Mi padre estaba dispuesto a pasar una semana entre cuidando al hijo de Geri cuando el niño fue hospitalizado con neumonía. Estaba dispuesto a gastar miles de dólares en regalo caros para el hijo de Geri en cada cumpleaños. Y mi hija, nada en absoluto. Ni siquiera un regalo. ¿Qué es de Geri, mi hermano? ¿Trató bien a mi familia? La respuesta es no. Vio el favoritismo y dio por sentado que su familia lo merecía porque él era más exitoso que yo. A los ojos de Geri, el éxito se mide por el dinero. Y como ganaba más dinero, merecía ser amado más. Muchas veces, planté el tema de su favoritismo hacia su nieto con mi padre. Cada vez que pasaba eso, mamá solía mirarme con ojo cansado y decir, era el hermano mayor. Tien que saber sacrificarte. Tien que saber ceder en tu hermano menor. Y papá solía rir sarcasticamente y luego decirme directamente a la cara, si quieres justicia, contribui justamente. Cada año, Geri no da $20,000. En cuanto a ti, no contribui nada en absoluto. Esa palabra eran como cortes de cuchillo en mi corazón. No es que no quisiera contribuir. No tenía la capacidad. Después de pagar el alquiler, los servicios públicos, las cuotas escolares de Zoe, el seguro y otro gasto de manutención, casi no me quedaba nada. Después de cada vez que hablaba y recibía su crítica a cambio, tenía que soportarlo en silencio. No elegirme porque quería que mi hija tuviera el amor de su abuelo más adelante. Mi hija solo los tenía a él como su único abuelo porque los padres de mi esposa ya no vivían. Habían muerto en un accidente automovilístico hace mucho años cuando Zoe estaba aprendiendo a caminar así. Durant 3 años desde que nació Zoe, viví con la fragile esperanza de que alguien de mi padre mostraran amor por Zoe. Hasta el cumpleaños número 14 de Zoe, mi sueño se hizo realidad.
Pero entons mi corazón se rompió por completo una vez más después de entrarme de lo que habían hecho. En ese momento, desee haber escuchado a mi esposa. Desee haberme mudado a otro estado. Las cosas no habrían sido tan terrible. Después de 20 minutos conduciendo el lo más rápido posible, detuve el auto frente a la casa de cuatro habitación de Jerry. Planeaba esperar a que le gara del trabajo para confrontarlo. Tan pronto como le gue ali, si su auto en el camino de entrada, y sup que no necesitaba esperar. Estaba en casa. Tal vez estaba trabajando de forma remota hoy, como hacen mucho ingeniero tecnológico. Después de unos timbrazos urgentes de mi parte, Jerry vino a abrir la puerta. Antes de que pudiera ver claramente quién estaba en la puerta, gritó, ¿quién está haciendo tan grosero, tocando el timbre tan fuerte? Tan pronto como terminó de hablar, mi puno encontró su cara. El golpe contenía toda la rabia de un padre protegiendo a su hija. Después de ese golpe, se tambaleó y cayó hacia atrás. Con l'avantage de ser más alto y grande que él, rapidamente me abalancé. Y así, mi ira se desató en su cara. Hizo todo lo posible por levantar las manos para defenderse, pero fue inútil. Cada uno de mi golpe levaba el peso del dolor y la traición. Mientras bloqueaba los golpes, me gritaba, Harold, está loco. Sueltam. On gritó hasta que su voz se apagó, todavía no me detuve. Mi ira había alcanzado su punto máximo. No podía pensar en nada más excepto en castigar a la persona que se atrevió a tener mala intención hacia mi hija. Solo me detuve cuando varios vecinos cerca de su casa corrieron a separarnos después de que su esposa pidió ayuda y alguien había llamado a la policía. Me apartaron de Jerry y me sustaron con fuerza. En ese momento, si no fuera por ello, Jerry habría tenido que ser hospitalizado por el menos 3 meses. No oui. Asumí la responsabilidad de mi acción. Sabía que golpear a alguien estaba mal, pero creía que cualquiera en mi situación habría actuado de la misma manera. Ningún padre podría mantener la calma sabiendo que un pervertido estaba vigilando a su hija. Y esa persona era su propio hermano. Después de ser detenido, Jerry gritó a todos los que estaban alrededor, está loco. L'amen a la policía y arrestanlo. En este punto, yo también grité, has estado vigilando a mi hija. Pusiste una cámara en el oso que le diste a mi hija. Mi hija tiene solo 14 años. Su tío. ¿Por qué la está vigilando? Pervertido. Cuando dije esto, la gente allí estaba conmocionada. Miraron a Jerry con ojo de disgusto. Jerry lo negó inmediatamente, con voz temblorosa mientras gritaba, está haciendo acusación falsa. Yo no hice eso. Está inventando cosa porque tiene envidia de mi riqueza. En este punto, la esposa de Jerry también intervino para defenderlo. Me gritó en la cara que yo estaba loco, que siempre tuve celos de su marido. Afortunadamente, su hijo había ido a la escuela, así que no presenció esta escena. Mientras el ambiente estaba tenso, la policía legó y no pidió que fuéramos a la comisaría para ser interrogado. Mientras subíamos al auto, Jerry aprovechó el caos para acercarse a mí. Me susurró al oído con voz victoriosa, y aborré el software y los datos también desaparecieron. ¿Olvidaste que soy ingeniero tecnológico? No tiene ninguna prueba. Al escuchar esa palabra repugnante, el paté justo en frente de la policía. Cayó y gritó, me golpeó. Me agredió. No hice nada. La policía intervino de inmediato. Me contuvieron y me advirtieron sobre el comportamiento violento. Assentí, sin resistirme. Había hecho lo que tenía que hacer. En la comisaría, confesé honestamente toda mi acción. Jerry, por otro lado, hizo lo contrario. Evadió y negó la culpa, culpándome de hacer acusación falsa contra él. Dijo que yo puse deliberadamente la cámara en el oso para incriminarlo solo porque estaba celoso de su éxito. Celoso de que mi padre diera más amor a su familia que a la mía. Actuó como una víctima inocente con su cara hinchada y ojo lastimero. La policía registró el caso, anunció que ampliarían la investigación y no dijo nada más. 2 horas después de llegar a la comisaría, aparecieron mi padre. Entraron con aspecto enojado y tan pronto como me vieron,
sidiron culpandum de détruire la familia sin escuchar una sola explication. Me accusaron de intentar danar deliberadament a Jerry. En ese momento, me di cuenta de la dura verdad. Nunca me habían amado. Nunca me habían considerado suijo. Yo era solo la sombra de Jerry, una comparación para resaltar su éxito. Al salir de la comisaria ese día, me miraron con ojo como si estuvieran mirando a un enemigo. Sin despedida, sin asentimiento. En cuanto a mí, después de ese día, supe que ya no eran mi padre, mi madre o mi hermano. La relation de sangre a la que había intentado aferrarme durant tanto ano había terminado oficialmente. 3 días después, a las 8 heures de la tarde, aparecieron en mi casa una vez más. Esta vez, vinieron a negociar. Tan pronto como los 6 aparecen en la puerta a través de la cámara de seguridad, senti que la ira surgía en mi pecho. Salí a abrir la puerta y cuando 6 la cara de Jerry con moretón que no habían sanado, me abalancé y lo agarré del cuello. Quería mandarlo al hospital, pero mi esposa salió corriendo y me detuvo. Serena me agarró el brazo con fuerza, con voz seria mientras decía, Harold, calmate. Veamos que quieren. Y luego, con la fuerza de una madre protegiendo a su hijo, mi esposa se adelantó para enfrentar a Jerry. No dijo nada, escupió en la cara de Jerry junto con las frías palabras, lo que le hiciste a mi hija es repugnante. Jerry se limpió la cara, con una expresión retorcida por la humillación, pero no se atrevió a decir nada. En cuanto a mi esposa, entró en la sala y llevó a Zoe a su habitación. Primero, planeamos ocultar todo a Zoe, pero luego decidimos contar la verdad. Ella tenía derecho a saber, y no queríamos que se entrara de la verdad por otra persona. Zoe se sorprendió inicialmente después de entrarse de la verdad. No pudo decir nada, solo se sentó en silencio como una estatua. Luego Loro. Loro mucho, pero después de eso fut más fuerte de lo que pensábamos. Se secó las lágrimas y no dijo que confiaba en que la protegeríamos y que estaría bien. Su fortaleza me hizo sentir aún más culpable. Después de que mi esposa y mi hija subieron, no los invité a pasar a la casa. Simplemente me quedé bloqueando la puerta. En este punto, mamá me miró con falso ojo suplicante y dijo, Harold, cambia tu declaración. Dis que te equivocaste. Ese oso de peluche no era el que Jerry le dio a Zoe. Al escucharlo decir esto, supe que querían que cambiara mi declaración para proteger la reputación de Jerry. Tenía alto un ingreso y una buena vida. Si esta asunto salira a la luz, él perdería todo. Su cara quedaría destruida y mi padre estaría muy avergonzado de él. Después de conocer su intención, traté de mantener la calma y le pregunté, entonces, ¿quién sería la persona que le dio el oso de peluche a Zoe? Sin dudar un segundo. Jerry dio un paso adelante y respondió de inmediato, ya he preparado a alguien para que asuma la culpa. Tien que hace lo que yo diga. Le pagaré a esa persona y todo irá sobre rueda. Me reí a carcajada después de la declaración de Jerry. Una risa lona de desprecio. Pensaba que el dinero podía comprarlo todo, incluido mi silencio y el honor de mi hija. Después de la risa, los miré y pregunté directamente, entonces, ¿qué obtengo por cambiar mi declaración? En este punto, mamá dio un paso adelante y me dijo, tu y tu familia tendrán $500,000. Ese es dinero que tal vez no ganan toda tu vida. Tan pronto como mamá terminó de hablar, respondí inmediatamente con voz fría, muy poco. Ese dinero no es suficiente para comprar mi silencio. Papá se estaba enojando ahora. Se acercó a mí, con voz severa mientras preguntaba, ¿cuánto quiere? Después de unos segundos de duda, respondí, al menos $2,000,000. Al escuchar ese número, su cara se irritaron. Jerry apretó los dientes. Mamá suspiró. Papa sacudió la cabeza. Se miraron, luego se apartaron a un rincón para discutir algo. Me quedé quieto observándolo. Después de casi un minuto, regresaron. En este punto, Jerry me dijo de mala gana, bien, $2,000,000. Estoy de acuerdo. El dinero será transferido a tu cuenta, comenzando con $500,000. Después de que todo esté hecho, transferiré el resto. Assenti después de su declaración y respondí, trato hecho.
despué de le gare à la cuillère d'eau, se furont rapidement. Ante de subir à l'auto, Géry incluso se volvio para miram con ojo arrogante, como si acabara de ganar una négociation. En quanto a mi, me enfronter à la ira de mi esposa. Justo despué de que subiront à l'auto y se aljaron, Serena apareció justo detrás de mi. Sin decir una palabra, me abofteo. La boftada contenía el dolor de la traición. Me gritó en la cara, Harold, ¿está vendiendo a nuestra hija por $2,000,000? Estoy decepcionada de ti. Mi hija también me miró con ojo rojo. Suvo se ahogó mientras me gritaba en la cara, te odio, papa. La boftada de mi esposa en ese momento fut real dolorosa, pero la entendí. Si yo estuviera en su posición, habría reaccionado de la misma manera. En este pinto, agarré la mano de mi esposa y señalé la cámara de seguridad en mi Porsche. Y esa cámara estaba grabando todo, incluida la negociación que acababa de ocurrir. Mi esposa entonces se dio cuenta de mi intención. Entendió que yo no tenía intención de cambiar mi declaración, y que estaba actuando para obtener más prueba contra elo. Serena me abrazó rapidamente y susurró una disculpa por la boftada. Mi hija también corrió a abrazarme, su lágrima empapando mi camisa. Los tres no quedamos abrazado en el Porsche ese día. En ese momento, sup que tenía suficiente prueba para levar a Géry ante la justicia. 3 días después, se transfiriront $500,000 a mi cuenta. Géry debió haber pensado que había comprado mi silencio. Pensó que el dinero podía resolverlo todo, pero no se hizo ningún trato. Entregué el video de la cámara de seguridad a la policía el día después de que transfiriron el dinero junto con los $500,000 que usó para sobornarme, y mi hermano junto con mi padre tuvieron que ir a la corte. El juicio se celebró 2 meses después de que descubrí el incidente. La policía no pudo encontrar los videos que mi hermano grabó en secreto de mi hija. Era ingeniero tecnológico, así que había borrado todos los datos usando software especializado y la policía no pudo recuperarlo a pesar de su mayor esfuerzo. Sin embargo, el video de mi cámara del Porsche lo expuso. La evidencia era demasiado clara, y tuvo que bajar la cabeza y declararse culpable. La jueza, una mujer de 60 años con cabello gris y ojo agudo, anunció la sentencia. Géry enfrentó 8 años de prisión por vigilar ilegalmente a un menor e intentar encubrir el delito. Además, tuvo que pagar la mi hija $700,000 en compensación, incluyendo daño mental, compensación por honor y costo de tratamiento psicológico. En cuanto a mi padre, también fueron condenados a 3 años de libertad condicional por ser cómplice en el encubrimiento del delito y soborno a un testigo. Al escuchar el veredicto, mamá lloró incontrolablemente. Papa se sentó en silencio como una estatua de piedra, con el rostro pálido. Fui sentenciado a 200 horas de servicio comunitario, una multa de $3,000 por golpear a Géry y 6 meses de libertad condicional. Además, tuve que tomar clase de manejo de la ira. Acepté la sentencia sin hablar. Al salir de la sala del tribunal ese día, pasé junto a Géry y mi padre. En mi corazón había satisfacción. Se había hecho justicia. Mi hija había sido protegida. 6 meses después del juicio, después de consultar con Zoe, decidimos ir a Atlanta y empezar todo de nuevo. Vendimos todos los activos que teníamos en Denver. La casita en la que habíamos vivido durante 15 años, el auto viejo y todas las pertenencias innecesarias. El dinero de la venta de la casa fut suficiente para comprar una casa nueva en Atlanta y empezar de cero. Ha pasado más de 1 año. Zoe ahora tiene 6 años y se ha convertido en una joven hermosa y segura de sí misma. Ha superado ese trauma gracias al apoyo de psicólogo y el amor de mi esposa y yo. Pero ahora es más cuidadosa con los regalos, especialmente los regalos de personas que no son cercanas. Ha aprendido a protegerse y reconoce las señales peligrosas. Mi esposa y yo estamos felices de que nuestra hija haya superado ese shock. Cada vez que veo su sonrisa. Cada vez que la escucho hablar de nuevo amigo en la escuela, mi corazón se calienta. Tomamos la decisión correcta cuando dejamos Denver. Y en momento así, deseo haber escuchado a mi esposa y haber mudado a otro lugar. A través de esta historia, tengo algunos consejos para usted. Primero, tengan cuidado con los regalos.
Quando suijo esta pasando por la pubertad y tiene poca experiencia de vida, revisant todo, incluso los regalos de pariente. Segundo, confia en su instinto. Si algo no se siente bien, por favor revisant-lo. Tercero, la violencia no es la forma de resolver problema. No son como yo. L'amène al 911 y pidan a la policia que intervenga. Y finalmente, para los ombrala a fura, no de gens que los deseo físico mesquino los hagan hace cosa contra la ley y la moral. El precio que pagaran sera costoso. Durant el último anno, onc no mudamo a Atlanta, sigo en contacto con la tia Linda, la hermana menor de mi mamá. A través de l'amada con la tia Linda, he aprendido alguna información sobre las personas que de atra en Denver. Jerry ha ido a prisión, y su esposa decidió divorciarse de él. Se levó a suijo y dejo Denver, sin dejar dirección. Los medios cubriront ampliamente el incident, y la carrera de Jerry colapsó por completo. El nombre de Jerry se convirtió en un símbolo de repugnancia en la comunidad. A través de la tia Linda, me entré de que durant una de su visita a Jerry en prisión, Eliano se veía como ante. Su compañero de prisión elocuidant muy especialmente después de entrarse de su crimen. En prisión, los abusadores de Nino siempre son tratados de manera diferente. Jerry una vez tuvo que pasar 2 semanas en el hospital para recibir tratamiento después de ser golpeado en su área sensible. En cuanto a mi padre, no están bien. Hace una semana, recibí la noticia de que a mamá solo le quedan unos poco meses de vida. La tia Linda dijo, mamá se ha deteriorado después de que un hijo fura a prisión y el otro se fura. El estrés y el dolor probablemente han debilitado su cuerpo. En estos últimos meses, solo tiene un deseo. Es ver a mi esposa y a mi hija. Después de esa llamada, todavía no le he contado esta información a Zoe. ¿Qué piensan? ¿Debería hacérselo saber a mi hija? Y si ella quiere ver a la abuela una última vez, ¿debería llevarla de vuelta a Denver? Por favor, dame un consejo honesto en los comentarios debajo de la historia. Mi historia termina aquí. Si la historia tocó su emoción, por favor dans le me gusta y suscribans al canal para esperar más historia emocionante. Gracias por seguir esta larga historia.